Estamos finalizando y por la gracia de Dios me toca estar cerrando esta serie, la cual venimos trabajando ya a lo largo de 2 meses, o sea, todo junio, julio, ¿cierto? Y ya, muchas gracias, ya terminando, ya comenzando, ¿verdad?, la primera semana de agosto y ya estamos cerrando esta serie, la cual le hemos llamado esta fe, una fe imperfecta, lo que Dios anda buscando. Por allí, si hacemos un repaso rápido, comenzamos con milagros a distancia, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Me tocó también dar la apertura. Después vimos una fe anónima a través de nuestro pastor Coco también, la gracia en lo profundo del mar. Fe en medio de la crisis, ahí también Ira nos estuvo también enseñando justamente por las crisis financieras, ¿verdad? Algo que a nadie le sucede. Y después fe desde la perspectiva de Dios 1 y 2 a través de Coco también, y el sábado pasado una fe transformadora desde Costa Rica directamente a Bau. Y a lo largo de todo esto, yo he percibido y he sentido que ha sido un constante desafío, no solamente a creer, porque es un poco eso, ¿verdad? Eso que sobre la fe imperfecta, sino a entender y a comprender varios conceptos que hemos trabajado, ¿verdad? Que Dios nos ha hablado. Y hoy quiero compartir con ustedes, y a modo de cerrar esto, es sobre lo que Dios hizo en la vida de David. Como fundamento voy a estar hablando en torno a lo que fue el llamado, pero no David como rey. A veces pensamos, el rey David, ¿cierto? El rey David que estaba en su trono, que estaba allí en su palacio, ¿verdad? Vamos a ver, y los invito a que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, a ver a David, pero como el David que estaba con las ovejitas, que estaba con el arpa, ese David adolescente, ese David quizá olvidado, ese David rechazado. Y el tema de hoy lo titulé Rechazados por apariencia. Y vamos a entender por qué David también tuvo que ser un poco rechazado. Bien, y quiero invitarlos a que puedan allí seguirme en la lectura. Vamos a estar leyendo allí la primera de Samuel, el capítulo 16, el versículo 1 dice: el Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. El versículo 2 dice: ¿y cómo voy a ir? Respondió Samuel: si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mí siervo a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes de los pueblos lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes son de paz?, preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Congréguense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Versículo 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido Dios. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, pues, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y buena presencia.
El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Ramá. ¿Cuántos habían leído esta historia? ¿Conocían esta historia? Uno solo. Bien, ahora somos varios. 2, 3, 4. Sí, vos saben, no tengan miedo. Esto me hace acordar una anécdota que pasó mi padre hace unos meses atrás. Él decidió cambiar su vehículo y fue a buscar por ahí para automotoras a buscar un vehículo, ¿verdad? Usado. Entonces empezaba a ver uno, empezaba a ver otro, me mandaba fotos, mira qué te parece este, qué sé yo, este otro. Y llegó hasta un lugar y encontró uno muy lindo así, un vehículo que a él le gustaba, que es lo que más o menos andaba buscando. Muy lindo, ¿sí? Precioso, de pintura estaba espectacular, ¿verdad? Muy bien lavado. Entonces, como tenemos unos amigos que es mecánico, de confianza, lo llamó para poder ir al automotor y mirarlo. Entonces, este amigo justamente no estaba trabajando de mecánico, justamente estaba en el lugar, pero estaba yéndose de vacaciones, justo estaba haciendo sus compras y se iba a ir, entonces no estaba vestido de mecánico. Entonces lo llama, le dice, fulanito, ¿puedes venir a ver el auto? Mirá que encontré uno. Ya, listo, voy para ahí a verlo. Cuando lo va a ver, la gente de la automotora lo ve, que llega este muchacho, es un muchacho joven, ¿verdad? Y lo empieza a revisar el auto y lo hace andar y todo, y 10.000 problemas, como todo automotor. 10.000 problemas, y que no le funcionaba esto, y que el humo, y que esto, y que lo otro, y le dice, no, mira, este auto no vale la pena comprarlo. Entonces el dueño de la automotora lo mira y le dice, sí, pero, le dijo, como aparte le dijo, pero tiene que traerme un mecánico con las manos sucias, ¿no? Este jovencito ahí con todo vestido así de deportivo, así, no, tiene que traerme un mecánico de verdad. Entonces, mi padre tenía otro mecánico amigo que estaba trabajando de mecánico y justo lo llama y le dice, sí, ya voy para ahí. Y ese sí estaba sucio, estaba todo bien engrasado. Ya un hombre un poco más mayor, qué sé yo, va hasta la automotora, bueno, el otro se va, ¿cierto? Y enciende el auto y le dice, ¿quiere salir a andar? No, yo ya me di cuenta. Tiene este problema y este. Eran los mismos problemas que le había dicho el otro. Entonces el hombre quedó callado en la boca, no supo qué decir, y ambos mecánicos coincidieron con las fallas que tenía. Esto me hacía pensar mucho en lo que acabamos de leer también, que en cuántas cosas nosotros a veces injustamente determinamos por la apariencia, ¿verdad? No solamente porque el hecho de hacer las cosas de una forma, sino a veces como están vestidas las personas, o a veces porque desacreditamos por la edad que puedan tener. Lo que acabamos de leer nosotros es justamente un prejuicio, algo que pasaba y que sucedía en la vida del profeta Samuel. Ahora, ¿cómo Dios mira las cosas versus cómo miramos nosotros? ¿Cómo vamos a entender esto? Y este es mi desafío en este primer punto que quiero compartir con ustedes. Y el primero es que podamos entender cómo nosotros, tú y yo, miramos. Y esta es la invitación que en este tiempo, a pesar de todo lo que hemos recibido durante estos 2 meses, que Dios nos ha hablado sobre la fe, podemos aterrizar todo ese conocimiento. Podemos hacer un autoanálisis hoy y decir, Señor, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo yo estoy mirando? Pero para eso vamos a entenderlo. ¿Cómo miramos nosotros? Miramos con vanidad, puse allí, miramos con las apariencias, con costumbres, mañas de hombres. Muchas veces juzgamos según lo que nos parece, ¿verdad? En el versículo 6 del capítulo 16 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Eliab era el primer hijo de Isaí, ¿ya? Era grande, fuerte, guerrero, con cara de malo, así, ¿verdad? Y dijo, Samuel se fijó en Eliab. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y pensó. O sea, él lo miró y pensó, no lo habló, pensó. Sin duda que este es el ungido del Señor.
nosotros también reaccionamos así. Muchas veces ponemos prejuicios ante lo que vemos. En Isaías capítulo 55, el versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son de ustedes, son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Eso estaba hablando justamente a Dios, el profeta Isaías, diciéndole: está bien todo lo que ustedes puedan creer y pensar y planificar, pero no pensamos iguales. Somos muy diferentes. La pregunta es: ¿por qué Dios permite que nosotros, seres carnales, atados a pasiones carnales, humanas, estemos manejando cosas espirituales? ¿Por qué hoy manejamos, o Dios nos coloca a administrar una iglesia o personas y llevarlos a través de una vida espiritual? Hay un propósito de Dios específico en cada uno de nosotros, pero es netamente espiritual. Y en esta hora quiero que podamos prestar atención a los motivos de por qué a veces resultan estas cosas. ¿Por qué miramos así? Y quiero invitarlos a que vayan a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Ahí dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y miren el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta carta es muy profunda. El apóstol Pablo le habla algo tan profundo a los corintios, para que ellos pudieran entender las cosas espirituales. Samuel, siendo profeta de Dios, también dudaba, también tenía esos bajones. Acabamos de leer en el capítulo 16, el versículo 1, ¿qué estaba haciendo Samuel? Lo leímos al principio, ¿verdad? El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Era el profeta? Sí, y estaba angustiado, estaba deprimido, porque Saúl era el elegido, era el rey que el pueblo deseaba. Las demás naciones no tenían un rey, entonces pidieron un rey y Dios le mandó a Saúl. Era un hombre grande, fuerte, de guerra, pero su corazón se alejó y todos sabemos la historia, desobedeció. Y Dios le quitó el trono y preparó a alguien conforme a su corazón. Y esto causó en Samuel tristeza. Y en base a esa tristeza, él empieza a decir: bueno, ya Dios me dijo que vaya a buscar otro, bueno, tiene que ser también grande, tiene que ser fuerte. Él estaba determinando ya lo que él pensaba que quizá Dios iba a hacer. Porque él estaba mirando naturalmente. Samuel miraba naturalmente. Y en base a eso él determinaba, decía: bueno, esta será esta persona. Pero allí hay un secreto, hay algo que Dios le habla. En el mismo versículo 1 dice, después de hacerle esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando, Saúl, si yo ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor, dice, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. El aceite en toda la Biblia representa a la figura del Espíritu Santo. El aceite que llevaba un profeta era para ungir a alguien que Dios quería representar y levantar como rey, como sacerdote. Era la costumbre, era la ordenanza. Y él le dice, mejor, Dios le dice, mejor llena. O sea, tu cuerno está vacío. Tú estás siendo guiado humanamente. En otras palabras, está diciendo,
¿Quieres quitar la angustia? ¿Quieres sacarte de esa preocupación humana? Busca del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Y segunda orden, ponte en camino. Primero hay que desconectarnos muchas veces de las cosas del mundo, ¿verdad? Llenarnos del Espíritu Santo y obedecer. A veces las angustias, las preocupaciones del día a día, puede ser en el ministerio, en el trabajo, en el estudio, nos agobian. Y no podemos ver lo que Dios quiere determinarnos, o nos está determinando hacer. La ordenanza fue: llena ese cuerno de aceite y ponte en camino. Hay trabajo para hacer. Hay trabajo para hacer. Amén. Las apariencias. ¿Por qué a veces miramos, o casi siempre no miramos como Dios? Nos dejamos guiar por nuestros sentidos. Y esa es la palabra clave en esta noche. Samuel usó su sentido humano, él usó su vista. Él dice que miró y le pareció algo. Le pareció y dijo: sin duda, es esta persona. Colocar nuestro sentido natural ante un desafío espiritual nos va a dar fracasos. Presten mucha atención. ¿Qué le pasó a Marta cuando se acerca Jesús a la tumba de Lázaro? Jesús le dice, ¿qué le dijo? Marta, quiten la piedra, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Marta? Hiede ya. Tiene olor a podrido, Jesús. Hace 4 días. ¿Y Jesús qué le dice? Yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras está diciendo: no te mandé que metas la nariz. Te estoy diciendo que creas. Que tú uses tu sentido espiritual. Otro ejemplo, los discípulos caminaron muchos kilómetros con Cristo, predicando. Dice la Escritura que llegó un momento que estaban todos cansados, y había más de 5.000 personas, y los seguían. Y Jesús le dijo: no, despídanlos porque vamos a descansar, ya deben tener hambre. Y Jesús le dijo: bueno, aliméntenlos. Ah, qué lindo chiste, ¿dónde vamos a sacar? Tenemos unos peces y unos panes, ¿eh? ¿Cierto? Y Jesús: bueno, aliméntenlos. Hermano, ni que lo rayen, ni que cada uno hubiese un rallador rayando los peces y los panes le iba a alcanzar para tanta gente. Sin embargo, la fe, el sentido espiritual, obró y hubo un milagro. Ellos apelaron a su sentido, su razonamiento matemático. No me da. Cristo dijo: sí. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Creo que uno de los más conocidos. Cristo es crucificado, algunos resucita y algunos de los discípulos lo ven. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Estaban en una casa y comentando: no, yo lo vi, a Cristo sí resucitó. Y de repente se acerca a Tomás y ¿qué dice? No, a ver, para. Está bien que haga milagros, pero él hace 3 días que yo lo vi colgado en la cruz. Si yo no veo, dice el versículo del capítulo 20 y 25 de Juan, dice: si yo no veo y yo no meto mi mano en el orificio donde estuvieron los clavos, y si yo no pongo mi mano en el costado, no voy a creer. ¡Ay, qué buen discípulo! Es una fe basada en lo que ve y en lo que toca. Y el último ejemplo. ¿Qué le pasó a nuestra madre Eva? Estaba en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol, ¿cómo era? Bueno. Y dice el versículo 3 de Génesis 6, bueno para comer, y que era atractivo a la vista y era deseable.
Siempre en los momentos de dificultades, de tentaciones o tomar decisiones espirituales, si nosotros apelamos a nuestros sentidos humanos, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque acabamos de leer allí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe. Nosotros percibimos por los sentidos. Y Pablo está diciendo, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y la enseñanza está en la próxima diapositiva allí. Son dos cosas, sentidos extraviados y sentidos ejercitados. Miren lo que dice allí el mismo escritor, 2 Corintios, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, dice, ¿vuestros qué? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está diciendo que Eva fue engañada, pero porque se dejó llevar por su sentido, por la vista, por el miedo. Cuando nos dejamos guiar por la duda, por lo que yo veo, por lo que a mí me parece. Sin embargo, en Hebreos capítulo 5 habla de sentidos ejercitados. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ¿qué? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Queremos crecer en fe, amados? Hace 2 meses que Dios nos viene hablando de fe. Hace 2 meses que Dios nos viene diciendo, acá, allá, de esta forma, de esta otra, de acá y de acá. Es hora de aterrizar todo esto y colocarlos en práctica. Si Dios nos ha entregado una palabra, un desafío, es para que lo empecemos a practicar. Y no lo vamos a lograr con nuestra buena onda, porque a mí me pareció, es a través del Espíritu Santo. Es a través de su Espíritu Santo. No hay forma. No hay forma. Cuando tú y yo nos vinculamos con el Espíritu Santo, Él me hace más fuerte. A través de Él yo tengo fe. Dice que es el autor y consumador de la fe. Es a través del Espíritu Santo que la fe se activa y las cosas comienzan a ocurrir. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Segunda de Corintios 5:7 dice, no andamos por vista, sino que andamos por... Cristo le dice a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción. Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo, vamos a tener decaídas, vamos a tener problemas, sí, eso van a venir, pero confiad. O sea, para los problemas usen la fe. Para las circunstancias difíciles, las aflicciones, usen la fe. Yo he vencido, pero usen la fe. Confiad, es usar ese recurso. No dice, asistan todos los sábados a la iglesia. Yo he vencido. No, dice confiad. ¿Se entiende? Canten las últimas canciones del último cantante cristiano y van a ver que le van a ir bien. No, dice confiad. Usar el recurso de la fe es elemental. Es elemental. Seguimos. Segundo punto. Vimos cómo Dios mira. Vimos cómo nosotros miramos. Ahora, cómo Dios mira. Cómo Dios miró a David. El versículo 6, lo hemos leído allí en el capítulo 16 que estamos viendo, dice, cuando llegaron Samuel dijo a Eliab y pensó, sin duda, bueno, este es el ungido del Señor, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar, versículo 7, por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Versículo 7. Dios se fija en el corazón. Y es muy profundo lo que le está diciendo acá el profeta. Le está diciendo, ustedes, las personas, los seres humanos, ¿cierto? Se fijan en las apariencias. No te dejes impresionar por esas cosas. Yo me fijo en el corazón. ¿Qué más
¿Y qué más? ¿Cómo Dios mira? Ahí coloqué, Dios mira también las intenciones. Isaías 29:13. Dios habla al pueblo también, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Él mira las intenciones. Él va más allá. Eso me hace recordar que más de una vez nos pasó trabajando también en otras congregaciones, pastoreando, personas que iban y venían, como que visitan la iglesia cada tanto, y en esas visitas que vienen, más de una vez nos pidieron, pastor, ¿sabe qué? Ahora sí voy a comprometerme con Dios y me quiero bautizar, pero ya lo bautizamos la otra vez, ¿se acuerdan? No, pero ahora sí. No es por tercera, cuarta, quinta vez que te bautices. No es porque, bueno, ahora sí. Dios mira la intención del corazón. No, ahora sí vamos, acompañamos, bendecimos y ayudamos a la persona. Bien, pero Dios mira la intención. Dios sabe muchas veces, cuántas veces nosotros flaqueamos y puede ser parte de nuestra vida el sub y baja. Pero tengamos presente que Él mira lo profundo. El pueblo de Israel dice, porque este pueblo se acerca a mí y sus labios me honran. O sea, dicen cosas bien de mí. Quizá cantan muy lindo, pero su corazón está muy lejos. Él mira las intenciones. ¿Cómo mira Dios? Los deseos profundos. Esta es una situación bien particular. Jesús, ahí en Lucas 9, capítulo 9, versículo 47, dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. No sé quién recuerda esta situación. Cristo estaba predicando, ¿cierto? Estaban los discípulos, estaba la gente, y de repente siempre hay niños corriendo, ¿verdad? Como en todos lados. Y como que habían varios ahí y se metían y se metían entre medio de Jesús y no, como que no dejaban a predicar, ¿verdad? Y Jesús percibe que alguien está pensando, oh, estos niños molestos, hay que córranlos de ahí. Y dice, percibió los pensamientos y tomó un niño y lo puso junto a sí. Y ahí comienza a enseñar sobre el niño, ¿verdad? ¿Cuán profundo es el discernimiento de Cristo en nuestras vidas? Él ve los deseos más profundos, sean buenos o sean malos. Él los ve, Él conoce. Dice en su palabra que antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe. ¿Cómo mira el Señor? El rey David también en unos años mucho más adelante, cuando él está acongojado y angustiado porque él había fallado a Dios también, él dice, Señor, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy hasta el fondo del mar, allí tú estás. Y si me escondo en lo más profundo, tú estás ahí. No podemos escondernos de Él. Él nos conoce. Y su mirada es tan particular porque su mirada no es para condenarnos. Su mirada es para restaurarnos. Su mirada es para darnos una nueva oportunidad. Dios miraba a David, quizás ya en el fondo cuidando las ovejas. Ni el padre se acordaba de él. Presentó a los mejores. ¿Estás seguro que no tenés más hijos, no? ¿No te hiciste el vivo por ahí? ¿No tenés otro, no? Cierto, hay uno ya, pero está cuidando las ovejas. Allá. Dios dijo, allá tengo un rey. Ese va a ser mi próximo rey. Dios nos mira con esos ojos de prosperidad en nuestros caminos. Él ve mucho más allá de lo que quizás nosotros hoy estamos viendo. Quizá hoy no veo un fin de prosperidad para mi vida. Quizá mi situación hoy en el ministerio, en el trabajo, en mi familia es complicada. Déjame decirte que si tú te colocas en las manos de Dios y empezamos a vivir conforme a su palabra, los propósitos de bendición vendrán y nos van a seguir.
Porque dice su palabra que Él produce el querer como el hacer en su voluntad. Quiere decir que Dios tiene un plan de bien para ti. Y lo hemos escuchado muchas veces, pero nos cuesta entenderlo cuando las pasamos mal. Quizás si alguien se acercaba a David allá con las ovejas y le hubiese dicho, oye, tú vas a ser el rey, vengo del futuro, no le va a creer. ¿Se entiende? Dios ya tenía un plan para él. Dios ya tenía algo tremendo para su vida. Así nos ve Dios a cada uno de nosotros. Así nos ve cada uno y anhela que nosotros podamos ver de esa misma forma a las otras personas. A mí me encanta el rap y soy un fan, entre comillas, de Vico C. Me encanta escucharlo hace muchos años. Y es un disco que él sacó hace muchos años atrás y algunos que quizás lo conocen se deben de acordar y se llama Por el lente del cielo. Es un temazo. Y ese tema describe justamente el prejuicio de uno. Cuando mira a alguien quizás está derrotado, a un drogadicto, a alguien destruido. Y dice, pero por el lente del cielo esa persona tiene un futuro. Esa persona que quizás la sociedad lo rechaza, por el lente del cielo, por los ojos de Dios, puede ser una persona transformadora, imposible de creerlo en el momento, pero para Él no hay imposibles. ¿Se entiende? ¿Cómo Dios mira al ser humano? Lo mira con amor, lo mira con perdón, lo mira con restauración. Nosotros siempre hemos enseñado de la misma forma. Nuestra congregación, nuestra comunidad es de puertas abiertas. Siempre serás bienvenido. Seas como seas, estés como estés, siempre serás bienvenido. Él es el que juzga. Nuestra tarea es compartir a Cristo. Es compartir su visión, cómo Él puede cambiar las personas. ¿Cuántos dicen amén? Dios ve un futuro de prosperidad. No miremos lo que momentáneamente estemos pasando, miremos con los ojos de Dios, o como decía Vico C, por el lente del cielo. Punto número 3. Y como lo pusimos como nombre de esta serie, ya que hemos entendido cómo nosotros miramos y por qué miramos de esa forma y cómo tenemos que cambiar, estamos entendiendo cómo Dios mira, podemos responder a esta pregunta. Lo que Dios está buscando. ¿Qué Dios está buscando? ¿Qué Dios busca en mi vida? Ser imperfecto, que dudo, que tengo mis problemas, que tengo mis fallas. Quiero compartir 2 situaciones que vivió David. Estas 2 situaciones antes que fuese rey, antes que subiera al trono, antes que fuese proclamado como rey. La primera es enseguidita que él fue ungido como rey. Ungido, no puesto como rey. ¿Se recuerdan? David, él cuidaba ovejas, ¿cierto? Vino Samuel, lo ungió y él se fue, siguió cuidando sus ovejas. Los hermanos que fueron, capaz que yo postulaba a ser rey, no fueron elegidos, pero fueron a la guerra. ¿Ya? Y dice el capítulo 16, algo muy impresionante que me llama mucho la atención. Dice que Dios mandó un espíritu a Saúl a atormentarlo, ¿se acuerdan? Y dice cuando él en la noche, él quería dormir, venía el espíritu y lo atormentaba. Ya fue rechazado por Dios, no iba a ser rey, pero estaba esperando que llegue el momento. Esperando que llegue el momento. Y en esa espera sucede esta situación. Quiero repetir y ser enfático en esto. Samuel fue ungido con aceite y siguió trabajando con sus ovejas. Dios manda a este espíritu para atormentar a Saúl. Y ahí vamos al versículo 18, que está en pantalla. Dice, uno de los cortesanos sugirió a Saúl, ¿verdad? Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Ojo ahí. Es valiente.
hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Punto. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. ¿Qué pasó con él? Después que fue ungido, hay algo que cambió en Samuel, en David. Hay algo que dejó de ser como era. Hubo un cambio en la vida de él. Quizás siguió haciendo lo mismo por un tiempo, pero Dios dijo, hay algo que se te viene, David. Tenés que empezar a prepararte. Ya estuviste con las ovejas, estuviste allí guardándolas, cuidando, tocando el arpa, pero ahora yo te quiero preparar para algo diferente. Ahora la gente empezó a hablar diferente. Si vemos lo que pasó anteriormente, David, olvidado por el padre, un muchacho joven, no tenía pinta para ir a la guerra. Ahora lo recomiendan. Él, sin enterarse, dentro del palacio están hablando de él. Dentro del palacio están diciendo, oye, mira que allá hay alguien que toca el arpa y quizá también te pueda espantar el espíritu. ¿Acaso no son cosas de Dios que comienzan a tejerse? Los planes de Dios cuando ponemos no solamente nuestra vida a servicio de Él, sino cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona. El impacto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos debe dejar evidencias. ¿Qué pasó con Daniel? Me hace recordar tantos puntos, pero Daniel entró como esclavo a Babilonia. ¿Se acuerdan? Como esclavo. Y Dios comienza a mover, porque Dios sabía, había un propósito con Daniel. Y Dios dice que lo hizo 10 veces mejor que los demás. Y cuando Él se propuso ayunar, y no contaminarse, ya sabemos la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que Él hizo un ayuno. Él se metió a ayunar y a orar con sus amigos. Y voy a comer lechuga y zanahoria, nada más. ¿Verdad? Solamente vegetales. Dice la Biblia que el aspecto, la apariencia de Daniel era mucho mejor, 10 veces mejor que los sabios que habían en Babilonia. ¿Acaso no es algo del Espíritu que produce en nosotros cuando tú y yo nos metemos con el Espíritu Santo? Aunque comamos lechugas, aunque no nos adaptemos a lo que dice el mundo, hermanos, la gente lo percibe. Samuel vino y ungió a David. Era un pastor de ovejas, pero ahora dicen, él toca el arpa, él habla bien, él es un guerrero, él es buen parecido. Me hace recordar a un Pedro. Pedro fue un pescador. Dice la Biblia que cuando la gente de Roma, cuando lo escuchó predicar a Pedro a más de 3.000 personas, le dijo, pero, oye, Pedro, él no es el pescador. Dice que era una persona del vulgo, dice el libro de los Hechos. ¿Qué quiere decir? Que era alguien del barrio. O sea, ¿ese está hablando a tantas personas? Lo que pasa es que Pedro se encontró con Jesús. Y algo cambió en Pedro. Algo más que algo. Dios comenzó a capacitar a Pedro, le dio palabras. Y por la sombra de Pedro, se sanaban. Milagros, prodigios. Pero Pedro era un pescador, sí. David era un pastor de ovejas, sí. Pero se encontró con el Espíritu Santo. Y él comenzó a ser transformado. Ahora lo mandan a buscar a David. Ahora lo llaman a David y dice allí que él empezó a tocar el arpa y el espíritu inmundo se iba. ¿Qué Dios anda buscando, hermanos? ¿Qué Dios anda buscando? Yo puse allí valentía. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentir mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Dios anda buscando valentía. ¿Cuántos valientes habemos?
No ve ninguno. ¿Cuántos valientes habemos? ¿No? ¿No hay gente valiente? Vamos, créase. Punto número 2. Dios anda buscando personas que tengan una vida de adoración. Frente a las ovejas, David tocaba el arpa y adoraba a Dios. Ahora Dios lo unge y lo manda a tocar arpas, pero ahora dentro del palacio, frente al rey. Lo que jamás tenemos que dejar de hacer es adorar a Dios, estemos donde estemos. Adorar a Dios no solamente es comunión, no solamente es orar. Adorar es una forma de vivir. Yo adoro a Dios como hablo, como camino, como trato a las personas, como me trato a mí mismo, como trato en mi intimidad, cuando ofrendo, cuando canto, cuando adoro a Dios, no solamente con un instrumento musical. Eso atrae la presencia de Dios. Por eso lo mandaron a buscar. Este jovencito chiquito, así como lo ven, pequeñito, cuando toca el arpa, hermano, el diablo tiembla, sí, así mismo. Dios anda buscando valentía, Dios anda buscando una vida de adoración. Y por último, disposición. En el versículo del 20 al 40 del capítulo 17, es la segunda historia que yo le dije que quería repasar. Antes que David fuese rey. La primera es tocando el arpa y la segunda es acá, cuando él se enfrenta al Goliat. Lo que pasa ahí es algo tan tremendo porque la disposición de David marcó una diferencia tremenda. Allí en el versículo 24, no sé si lo puse, creo que no, habla que David, todavía seguía siendo pastor de ovejas, el padre lo manda a llevarle comida a sus hermanos porque estaban en la guerra, tratando de luchar con el gigante. Y dice el versículo 24 que él se acerca y cuando le va a dejar la comida a sus hermanos mayores, ¿cierto? El gigante sale, Goliat, y empieza a insultar a los israelitas. Y dice que todos los israelitas salieron con miedo. Dice allí el versículo 21, cuando llegó el campamento, el ejército israelita estaba formado y lanzando a grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron de frente a frente. Y el versículo 22 dice, y David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba ahí, escuchó que Goliat salió entre los filisteos y empezó a gritar y desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que qué se cree? Mire, versículo 26, y esta es la primera disposición. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé que eres un mentiroso y has venido a mirar la batalla. La primera disposición de David fue no sumarse. Yo puse allí, no sumarse al miedo colectivo y familiar. Él no se sumó a la costumbre de la familia. Él no dijo, cierto, tienes razón, me puede matar. No, él no se sumó. Él tuvo una disposición de defender y sobre todo el pueblo de Dios. La segunda disposición que encuentro allí es no adaptarse a las costumbres. Cuando él se anima y dice, bueno, yo voy a hablar con Saúl porque Saúl me conoce, yo toco el arpa. Él sabe, él me conoce. Saúl dice, bueno, Dios sea contigo. No quiero ver lo que va a pasar porque él es 10 veces más grande que vos. Pero por las dudas, tomá. ¿Y le puso qué? Le puso una armadura, le puso un casco en la cabeza, le puso un escudo.
Y dice la Biblia que él dice, no estoy acostumbrado a usar esto, y lo dejó. Le agarró la onda y las 5 piedras y se fue frente al gigante. Esto nos habla que muchas veces, y es un tema para nosotros, los que muchas veces estamos pastoreando y liderando, tenemos que entender que las nuevas generaciones van a traer cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son las que Dios quiere usar. Anhelo tanto ver que los jóvenes de hoy pueden usar los recursos que Dios les está dando, pero que no se nos pegue lo viejo. Las armaduras o las mañas de los antiguos no sirven. Lo que va a dar resultado es lo que Dios está colocando en las manos de los jóvenes hoy. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuál es nuestra disposición hoy? ¿Qué tienes en tus manos hoy para servir a Dios? Que no sea la apariencia, que no sea la apariencia, que no sea lo que el otro dijo, sino lo que Dios ha colocado en las manos de cada uno de nosotros. Amén. Por último, disposición a luchar. Ante la mirada de los guerreros, él se levanta y dice, yo voy a luchar. Y bueno, ustedes saben la historia. Él derrota a Goliat y la fama comienza a crecer. Y Dios levanta a un joven detrás de las ovejas como un rey. ¿Acaso no es lo que Dios está buscando entre nosotros hoy en Uruguay? Personas dispuestas, sencillas. No tenemos que ser perfectos ni una fe perfecta para agradar a Dios. Te voy a invitar que te pongas de pie y que cierres tus ojos. En esta noche el Espíritu Santo nos quiere hablar como nos has venido hablando. Que podamos entender que tenemos que quitarnos muchas veces esos prejuicios de entender cosas porque veníamos entendiéndolos de una forma, bajo costumbres, a veces vanidades. Tengamos presente que lo que Dios está buscando en nosotros es disposición. Dejemos de criticar y a veces nos ponemos en el lugar de Dios. El profeta Samuel después entendió, es verdad, Dios mira el corazón. Yo estaba mirando con mis ojos humanos. El versículo 13 dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y finalmente ungió. En presencia de todos los hermanos, ungió a David. Y dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Es mi oración y mi anhelo que en esta noche podamos determinar, Espíritu Santo, ven sobre mi vida y que de este día las cosas cambien. Que las cosas cambien en mi vida, que las cosas cambien en el ministerio, que las cosas cambien en mi trabajo, en mi forma de ser, en mi forma de tratar a los demás. Que las cosas cambien desde este día, así como David tuvo un día anterior y un día después. Que en esta noche que Dios nos está hablando a nuestro corazón, que Él no se va a guiar por la apariencia, Él mira tu corazón. Puedes tomar esta decisión, Señor, desde este día yo quiero estar contigo.